Bienvenidos sean nuevamente al curso de Doctrina Social de la Iglesia. Hoy vamos a ver el tema de la comunidad internacional a cargo del maestro Francisco Barroso Tanoira, del que ya leyeron su currículum en el material que les envié. Hacemos una oración para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de fieles, llena de ellos fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, espero que muy bien. No sé si lo pueda decir en la cámara, pero realmente estamos muy contentos porque, en primer lugar, estoy muy contento por regresar aquí al Centro de Calidad, que es como mi segunda casa. Ya realmente me siento en familia aquí. Y de verdad estaré más contento pues porque los Pumas siempre le ganaron al Táchira, y entonces por supuesto que ir a los Pumas es virtud y la América es pecado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, no sé si lo pueda decir o me lo van a cortar, pero en fin, ya estamos por acá. Entonces, lo dicho, escrito, lo dicho está. Bien, pues me da mucho gusto, mi nombre es Francisco Barroso, todo el mundo me conoce como Frank, de la Universidad de Anáhuac, que es donde estamos pues, todo el tiempo, allá les esperamos, y voy a hablar el día de hoy acerca de la comunidad internacional. Pero me gustaría antes de empezar, que ustedes me digan, por ejemplo, qué problemas hay en el mundo en este momento. Díganme qué problemas hay, cualquier problema, díganme. Terrorismo, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Hambre. ¿Ah? Hambre, ¿qué más? Pobreza, por supuesto, ¿qué más? Impunidad de México. Impunidad, no, en México no pasa eso, no creo. Sí, no es cierto, sí pasa, ¿qué más? Yo tampoco. Así es, ¿qué más pasa? A ver, díganme. Contaminación, vean en la Ciudad de México en estos últimos días que hay doble, hoy no circula. Comentando con los profesores de la universidad, ¿creen que realmente la solución es hoy no circula? Pues no, obviamente que no. ¿Creen ustedes poner de repente unas mangueras que saquen el smog y que lo pongan en otro lado? Pues obviamente que no. El problema es el sobrecongestionamiento de la ciudad, lo que estamos comentando hace un momento. Ciudades que están tan congestionadas que entonces lo que pongamos allá hasta respirar realmente va a hacer que se contamine, o sea, el dióxido de carbono y todo lo que se haya. Entonces la solución en ese caso, como la Ciudad de México, no sería el hecho vamos, ahorita solamente es bajar el consumo de los automóviles, el consumo de gasolina a través de poner el doble o no circula, pero sin embargo el objetivo no solamente de esa ciudad, sino de otras, inclusive como Mérida, es evitar el sobrecongestionamiento. O sea, crear polos de desarrollo en otro lugar. Riqueza en el mundo sí hay, ¿sí o no? Riqueza en México sí hay. El problema es que está mal distribuida. Y eso también es uno de los problemas que tenemos en la comunidad internacional. Bien, aquí tenemos algunas personas. Aquí una persona que ustedes conocen seguramente. ¿Quién es? Malala. Todo el mundo conoce a Malala. Sí, se ganó el premio Nobel, tenemos 100 premios por allá, todo el mundo la conoce. Pero vaya que ha sido ejemplo esta muchacha, ¿verdad? Vaya que ha sido ejemplo vivo de superarse en el entorno en el que está. A mí me ha tocado estar en Arabia Saudita, precisamente en la compañía americana donde yo trabajé, que me han enviado a dar cursos allá, y realmente los árabes, la gente normal como nosotros, pues así es, todo el mundo quiere trabajar, vivir, y sus hijos y todo. Los que están muy alucinados pues son aquellos que realmente creen que pueden utilizar la religión como un freno o pueden utilizar la religión como un pretexto para hacer otras cosas, pero eso tampoco es solamente de ellos, también los católicos lo han hecho en tiempos y todo aquello. Entonces la religión, cuando se utiliza como escudo para otras cosas, pues ya pierde su significado y eso puede crear también conflictos mundiales. Entonces Malala, tenemos esto, por supuesto que los países han reaccionado de diferente forma para tratar de buscar otra vez el equilibrio. Bien, entonces, pues para comenzar tenemos diferentes problemas como la represión de Venezuela. Sí conocen a este señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nicolás Maduro. Valga de Maduro. Exactamente, o sea, es más, Maduro, y por supuesto entran con un ímpetu de represión en su país.
Pero también tenemos otro, vean ustedes la violencia, lo que decían hace un momento, el terrorismo, la violencia, todo eso, que es más, se dice que es consecuencia de la desigualdad política y económica, pero ya hay gente que se dedica a esto desafortunadamente, y va a seguir mientras siga viendo algo que usted dijo por allá. ¿Su nombre es? ¿El nombre de usted es? Don Arturo. Algo que dijo Don Arturo, que es precisamente la impunidad, ¿de acuerdo? Mientras siga habiendo impunidad, mientras siga habiendo todo eso, mientras siga habiendo mordidas, siga habiendo coima, como dicen en Perú, a la mordida le dicen coima, ¿ah? Aquí se dice morder, ahí se dice coimear, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es dale para el pueblo, ¿no? Mientras siga habiendo esto, pues entonces seguirá habiendo problemas, seguirá habiendo terrorismo, seguirán muriendo personas inocentes por causas que no conocen, o simplemente por personas ardidas con un partido, con una elección, lo que sea, que deciden irse por la vía violenta. También tenemos otro, el fin del mundo, ¿sí o no? Nostradamus lo dijo, wow, no, con eso lo dijo Nostradamus. Inclusive, ¿cómo son las cosas? ¿Cuánto se le da de importancia a personas como Nostradamus? A personas, por ejemplo, que quieren saber el futuro, que quieren saber dónde está su esposo y van con el brujo fulano de tal, ¿sí o no? O dice acá, ven, madame, no sé qué onda, dale, cuando que es muy fácil que a tu esposo le pongas en su celular, yo sé que no lo van a hacer ustedes, pero que le pongan en su celular dónde está el bendito esposo. A lo mejor el esposo te dice, estoy en la oficina, sí, pero en la cantina que se llama la oficina, y no precisamente en la oficina donde está trabajando. Pero no nos tragamos lo que dice Nostradamus y nos tragamos lo que nos dice Nostradamus. Entonces, o creemos en los horóscopos. Una pregunta, ¿será malo leer horóscopos? No es malo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo malo? Creer en ellos, claro. Es más, el horóscopo te va a decir cosas que te suceden normalmente. La mente se programa positiva o negativamente. Imagínate que en la mañana te levantas con el pie izquierdo, ¿sí? Y luego apareces y metes un pie en el excusado, y luego sales y tiraste la sal, y no te diste cuenta y pasaste por debajo de la escalera, y cuando pasaste por allá se te cruzó el gato negro, y dices, no, esto es el fin del mundo. Y entonces vas a tu coche, enciendes el automóvil y dices, me late que voy a chocar, pero me late que voy a chocar, seguramente chocas. Y si después enciendes la radio y escuchas una voz así medio rara que te dice, Piscis, día lleno de conflictos, ya valiste, imagínate. Entonces, y si te dice por allá el horóscopo, te dice el horóscopo, hoy te vas a encontrar con una persona que hace mucho tiempo que no ves. Entonces, sin darte cuenta, tu mente se vuelve receptiva, y cuando aparece el primer cuatito que hace 3 o 4 días no te encuentras, vas a decir, ya viste, compadre, salió mi horóscopo, ¿de acuerdo? Entonces, el horóscopo, hasta leer el horóscopo te puede hacer reflexionar. Si el horóscopo te dice, si sigues gastando como estás haciéndolo, te vas a quedar sin lana, pues es cierto, ¿de acuerdo? O sea, obviamente, lo malo es creer en el horóscopo por encima de Dios, porque ¿quién es el que tiene el futuro? Dios. ¿Quién es el que nos ha dado el pasado? Dios. Entonces agradecele a Dios por el pasado, pero confía en Dios en el presente, ¿no? O sea, y por supuesto hacia el futuro. Entonces Nostradamus es otra cosa, el fin del mundo. Todo el mundo, y vean los programas de History, de Nat Geo, por ejemplo, que hablan de cataclismos internacionales, o sea, que viene un tsunami. O sea, el tsunami va a venir, ¿de acuerdo? Un temblor como el que hubo ahorita hace unos días, en Ecuador. En Ecuador tengo amigos ecuatorianos, he estado allá, y entonces si les escribí, felizmente no les pasó nada, pero sí hubo mucha gente que desafortunadamente sí perdió la vida o perdieron cosas. Como dijeron ellos, son cosas materiales, lo que perdimos, estamos vivos, damos gracias a Dios y seguimos adelante, como pasó en México en el 85. También cuánta gente falleció en la Ciudad de México, que bueno, desafortunadamente para el gobierno en ese momento lo mejor para el gobierno fue el terremoto. Para el gobierno el terremoto fue una bendición, imagínate, o sea, está duro que yo lo diga, pero el terremoto fue una bendición porque todo lo que no salió bien se le echó la culpa al terremoto. Que íbamos a hacer tal cosa, pero no salió bien, es que el terremoto. Es que nos íbamos a internacionalizar, el terremoto. Era la época de Miguel de la Madrid, cuando pasó esto. Bien, otros conflictos armados que hemos tenido, por ejemplo, Hitler, Mussolini, que si la bomba, que si Siria, y es más,
y todavía no cansados de más conflictos, tenemos ahora más, tenemos por ejemplo estos, el América por supuesto, sí, vamos a ver, vean, este es un conflicto, pero fíjense que no solamente por ser el América, sino que por la cuestión de que el ser humano como que está falto de llenarse de lo que realmente vale la vida, como que ahorita hay una especie de falta de sentido en la vida. Y entonces esa falta de sentido pues la suplen con el América, con el fútbol americano, con Ricky Martin, con Luis Miguel, y vamos, ¿y por qué no lo llenan con Dios? Ah, no, pues es que Dios no está de moda, Jesucristo no es una superestrella en este momento. Entonces imagínense, pero esto es lo que pasa. Vean ustedes, por ejemplo, está bien ir al fútbol, pues sí, pero cuando ya tomas un fanatismo en el cual tienes a los jugadores de fútbol por encima de cualquier otra cosa, pues ya eres un fanático y además si eso te sirve como decir, ódiame más, ¿ah? Entonces está muy terrible. Me dijo un americanista, ahorita que ganaron la Conca Champions, vamos, ahí que la ganaron, pues qué bien que la ganaron, pero de repente dice, al día siguiente me dice, oye, me dice, ¿no tienes un vinito? Y yo dije, ¿un vinito? Pues ¿para qué? Si tú no tomas vino, ¿para qué quieres un vinito? Dice, lo que pasa es que ya tenemos demasiadas copas. Dijeron por el América, dije, ah, chispa, me la está tirando. Entonces está bien, por supuesto que eso sirve, por ejemplo, para ese ódiame más y todo aquello. Entonces se toma el deporte, pues no como algo edificante, sino que el deporte se toma como una especie de partido, ¿sí? Por el cual yo trato de tener un sentido en la vida y demostrar que soy superior. Eso es algo también de lo que vamos a tratar en un momento más. Y por supuesto, y si no podemos cansar, pues tenemos el Señor, ¿de acuerdo? Que además está diciendo que va a construir un muro, ese muro lo van a pagar los mexicanos, México va a pagar ese muro, obviamente, pues el Señor está, con todo respeto, pues el Señor está fuera de sí. Y además, por supuesto, tenemos esto que es el gran flagelo de nuestra sociedad en este momento. Estamos viviendo en la época del hombre posmoderno. ¿Qué significa el hombre posmoderno? Pregúntamelo. ¿Qué significa el hombre posmoderno? Gracias. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, bien, Jorge. ¿Qué significa el hombre posmoderno? El hombre posmoderno es el hombre el hombre que no trata de buscar la verdad. Es el hombre que se conforma con su verdad, se conforma con lo que le late, se conforma con lo que es su verdad, no hace más por buscar la verdad, buscar a Dios, sino que el hombre posmoderno es lo que le late, lo que le anima, lo que él siente, y por supuesto que si eso implica fumar marihuana o significa drogarte o lo que sea, pues mientras sea mi vida, pues vamos, entonces caen en una especie de relativismo, y eso está pasando en este momento. Entonces, a diferencia de otras épocas en las cuales el ser humano sí trata de buscar la verdad, en este caso la gente trata de buscar su verdad. Todo el mundo tiene su verdad, hasta Niurka tiene su verdad, o sea, todo el mundo tiene su verdad. Entonces, lo que pido ahorita es una opinión, y esa opinión está revestida de verdad para mí. Entonces, esa es una de las características del hombre posmoderno, y está pasando mucho eso. Ahorita lo estamos viendo mucho en las películas, en la televisión, en las cuales lo que priva es lo que el muchacho siente, lo que el muchacho dice. Oye, pero eso que está haciendo lo va a llevar a problemas. Sí, pero esa es su vida. Entonces caemos en un relativismo que es una característica del mundo posmoderno en que estamos ahorita. Todo el mundo, es más, inclusive ve, todo el mundo tiene una opinión. ¿Quién de ustedes tiene Facebook? Levante la mano. ¿Quién tiene Facebook? ¿Quién tiene cuenta de Facebook? Y de repente imagínate cuando una chava truena con su novio, ves cómo pone inmediatamente allá frases de Paulo Coelho que dice que no, que el amor, que se salga, y las 5 cuartas de 5 amigas que tiene ponen, sí, dale la torre, y luego cuando se reconcilia después de mes y medio dice, renace el amor, las mismas 5 dicen, perfecto. Entonces todo el mundo opina, todo el mundo dice, y vamos, y Facebook ha sido un buen canal para llegar a ese relativismo que realmente preocupa, porque finalmente Dios existe, Dios está allá, vamos, es un faro, pero como que nos estamos apartando de ese faro por seguir ciertas luciérnagas. Yo así lo veo. Bien, entonces la Biblia nos dice esto. Por ejemplo, hay aspectos bíblicos de la unidad humana. Antes de hablar de la parte internacional, pues vamos a hablar de la parte humana. ¿Y qué nos dice la Biblia también sobre el ser humano y sobre su compromiso
con lo internacional. Cuando dice que la unidad de la familia humana, o sea, el ser humano es digno, todos tienen dignidad, todos somos dignos por ser hijos de Dios, ¿sí o no? Sí. Aunque le vayas a la América, todos somos iguales. Ahora sí, las Chivas, todos somos iguales. Número 2, las narraciones bíblicas sobre los orígenes muestran la unidad del género humano, o sea, el hombre que estaba solo y que vamos y que Dios le dice, vamos, te voy a crear una compañera, y además la compañera la saca de la costilla. ¿Qué significa esto? Y no puedo decir chistes de esto, pues porque me están filmando, ¿sí? Pero ¿qué significa que la hayan sacado de la costilla? Es un solo ser. No, bueno, sí, parte de, es carne tu carne, pero ¿qué más? Al sacar de la costilla. ¿Dónde están las costillas? ¿Arriba o abajo del ser humano? ¿O en medio? En medio, ¿de acuerdo? Claro, entonces al sacarla de la costilla significa que no es ni más ni menos que el hombre, es igual que el hombre. Esa es la connotación. El hecho de que la hayan sacado, que la haya formado Dios de la costilla, significa que es igual, no solamente en carne, no solamente en carne, o sea, como sujeto, sino que además en dignidad es igual que el hombre, ¿de acuerdo? Imagínate que lo hubieran sacado de la cabeza, o que lo hubieran sacado de las rodillas, imagínate, serían más duras de lo que son ahorita. Sí, pero sin embargo, vamos, ahí está, qué bueno que fue de la costilla y ahí. Entonces, y por supuesto, el Dios de Israel es el Señor de la historia y del cosmos. También esto nos remite a aquella historia, aquella figura, por ejemplo, del Génesis, cuando están en el paraíso terrenal. ¿Se acuerdan de eso? Sí, yo les quiero preguntar, a ver, ¿Dios nos regaló la libertad, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues fíjense que no. ¿Quién les ha dicho eso? Fíjense que no, lo voy a regresar al catecismo. ¿Sí? ¿Quién dice, obviamente, que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya? Pero Dios no nos regaló la libertad, Dios nos regaló el libre albedrío, nos regaló la capacidad de decidir. Si decidimos con respecto a lo que Él quiere, será libertad. Si decidimos contrariamente a lo que Él quiere, será libertinaje. O sea, nos destruirá esa decisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no nos dio la libertad en sí, nos dio la capacidad de decidir, pero Él mismo respeta nuestra decisión. ¿Estamos de acuerdo? Él respeta la decisión. Si no nos respeta la decisión, no tendremos libertad. Y si no tenemos libertad, pues nuestra vida sería como un cassette. ¿De acuerdo? Un cassette que lo pones play y sigue chispas. Hay jóvenes acá que a lo mejor no sepan que es un cassette. En mi época un cassette era una cosa así que tenía su cintita y pasaba. Entonces, imagínate, el primer acto supuestamente libre del hombre lo llevó a la perdición. Cuando sale la bendita culebra por allá y le dice, ¿y con quién va? Con la mujer. Y le dice, ven, y la otra dice, no, es que nos bendijeron que por acá, no. Y dice el otro, Nel, ¿ah? No decía así, no, Nel, decía, Nel pastel, toma y con esto, si comes esto, serás como Dios. Y ella no solamente come, sino que involucra a su marido. Y el otro también come, y los dos, adiós. Y entonces, y se dan cuenta que están desnudos. Pero todo eso ya se lo saben, ¿sí o no? Bien, ya se sabe toda esa historia. Entonces, esa historia es interesante, pero vamos, nos representa lo que es el ser humano. O sea, nos dice que el ser humano, el ser humano podía comer de cualquier árbol, menos el del centro, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, eso significa que si hacemos la metáfora, que los demás animalitos que existen en la creación siguen comiendo de los demás árboles y no de ese. Entonces, en el momento en el que el hombre come de ese, en ese momento se empieza a cuestionar, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces se siente desnudo. Eso es lo que significa que se siente desnudo. Y entonces cuando Dios le dice, tú Charlie, ¿dónde estás? Y le dice, y entonces se dice, no, pues es que estamos acá. ¿Y cómo saben que están desnudos? Y ahí Dios, ¡pum!, vamos, los descubrió infragante. Pero entonces acá significa que el hombre tiene un espacio vital, ¿sí o no? Además significa que el hombre le asegura la libertad, que es el jardín, o sea, vamos, el hecho de poder decidir. Además de eso, le da alimentos, pues, dan los árboles, los animales. Él también le da el trabajo, el mandato de cultivar, y además de eso, también el compromiso hacia la comunidad, el hecho de ayudar a los semejantes. Entonces, todo eso está desde allá. Desde allá, la Biblia nos está diciendo, nos está poniendo que el hombre no está solo, sino que el hombre debe usar los recursos que están alrededor
para después no solamente para comer, sino también para compartir. Lo que el ser humano se da, el ser humano se ve en su relación hacia los demás. Entonces Dios le garantiza eso al hombre. A ver, alguien que pueda leer la primera, inciso A, que la lea muy fuerte, a ver, inciso A. Los bienes necesarios para su crecimiento. Dios garantiza al hombre los bienes necesarios para el crecimiento, ¿sí o no? Dios da verduras, ¿sí o no? Dios da también animales para comer, ¿sí o no? Dios además nos da fibras y todo, y pieles también para vestir, ¿sí o no? Dios nos da todo lo que necesitamos para eso. ¿Qué más? Número 2, una mujer. A ver. La posibilidad de expresarse libremente. La posibilidad, o sea, que no lo haga libremente es una cosa, porque tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Qué más? Número 3, inciso C, un hombre, varón. ¿Quién? A ver. El resultado positivo del trabajo. Claro, o sea, el que trabaja, pues obtiene resultados, ¿sí o no? El que siembra la tierra, pues obtiene un resultado. Había un señor por allá que se quejaba de que nunca se ganaba nada en la lotería. Y no ganaba nada en la lotería, estaba molesto, y una vez le reclama a Dios y le dice: oye Dios, ¿por qué no me gano nada en la lotería? ¿Y qué creen que le respondió Dios? Porque no compras billetes. Digo, en primer lugar, compra un billete, ¿de acuerdo? Sí, o sea, cuando menos inténtalo, ¿de acuerdo? Cuando menos inténtalo. ¿Qué más? Y por supuesto, la siguiente, por favor, alguien que lea la siguiente, la última. La riqueza de relaciones entre seres humanos. La riqueza de las relaciones entre los seres humanos. Muy bien, todo esto a mí me da que pensar algo. Por ejemplo, imagínense, el ser humano está rodeado de recursos, ¿vale? Recursos hay. El problema es que no están bien distribuidos por broncas humanas, pero recursos sí hay. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que la gente de África no tendría para comer? Pues sí existe para que ellos coman. Lo que pasa es que los medios económicos, desafortunadamente, como están planteados en este momento, no los favorecen, y hay países que prefieren una mala cosecha a una buena cosecha. Porque si la cosecha es mala, entonces producen menos, y al producir menos, lo que está produciendo vale más por unidad que lo que valdría si tuviera mucho. Entonces hay países que inclusive, se han visto casos en los cuales hay países que inclusive barcos enteros o cargamentos enteros de alimentos los tiran al mar para que suba el precio, ¿de acuerdo? Imagínate, es interesante cómo en lugar de dárselo a los pobres, o sea, hello, pues si no vista. Y por otra parte, por ejemplo, los leones, ¿han visto los leones en Nat Geo, o los han visto, por ejemplo, en Mundo Salvaje o algo así? Ok, ¿cuántas gacelas se come el león? ¿O cuántas caza el león? Una, la que necesita, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué hace el león? O sea, ¿caza más gacelas para comerciar con otros leones? No, o lo mete a su refrigerador para que... No, por supuesto que no. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los leones, los tigres, cazan solamente lo que necesitan para vivir, ¿sí o no? En cambio, el ser humano sí mata por deporte, sí mata para atesorar, sí mata para comerciar. Entonces, eso nos dice que al ser humano hay que recordar, al ser humano Dios lo pone no solamente como, o sea, lo pone entre los bienes, sino que además Dios lo hace responsable de esos, o sea, del correcto uso de esos bienes. O sea, los animales están allá, están para que den de comer al hombre, pero el hombre también está para protegerlos de tal forma que permanezca esto en el tiempo. Entonces, la sustentabilidad o sostenibilidad es un llamado que Dios nos da y que está impregnado en nuestra naturaleza. Entonces, hay una alianza de Dios con Noé. ¿Se acuerdan de Noé, sí o no? Hay una alianza de Dios con Noé. Cuando dice, por ejemplo, que había que mantener, vamos a ver, la alianza que tenía Noé con Noé, era mantener para la comunidad humana la bendición de la fecundidad, ir y multiplicados también, como le dijo Abraham en su momento. Dominar la creación con absoluta dignidad, aún con el pecado que el ser humano tenía, aún con el pecado que el ser humano cargaba. Y luego con Abraham, por ejemplo, le dijo que sería padre de una gran muchedumbre de pueblos y que habría una reunificación de la familia humana con su creador al final. Hay que tomar en cuenta que el nombre original de Abraham era Abraham, nada más, Silach, y después de que conoce a Dios y que Dios le dice que serán sus estrellas, como sus descendientes serán como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, entonces ya se convierte en Abraham, ¿de acuerdo? Que viene a ser un colectivo, padre, ¿de acuerdo? Un padre, y por eso su nombre cambia de Abraham a Abraham, ¿okay? Que en hebreo tiene esa connotación. Entonces, si nos vamos a Jesucristo, prototipo y fundamento de la humanidad, veremos que en Cristo la verdadera imagen de Dios
encuentra su plenitud en el hombre creado por Dios a su imagen. ¿Recuerdan ustedes el Evangelio de hoy? ¿De qué habla el Evangelio de hoy? El que me ve, pero ¿a quién se lo dijo Cristo? Se lo dijo a Felipe, ¿de acuerdo? Que le dice Felipe, está bien Señor, pero muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le dijo entonces el Señor, el chief, qué le dijo a Felipe? Que me ve, vea a mi Padre. El que me ve a mi Padre. Entonces, ¿por qué me preguntas? El que me ve, ve a mi Padre, ¿no? Entonces, es lo que tenemos. Entonces, hay diferencias, vamos, de cualquier tipo, pero la diferencia de cualquier tipo no debe ser motivo de división, ¿de acuerdo? No debe ser motivo de división. Ahora, también estamos cerca de Pentecostés, ¿sí o no? Este domingo, si bien recuerdo, es la ascensión del Señor, ¿vale? Y después de eso vendrá Pentecostés. Pero, ¿qué connotación tiene Pentecostés a ese respecto? Es como una especie de internacionalización de la iglesia, ¿sí o no? Porque entonces viene el Espíritu Santo y están las lenguas, y no solamente a los apóstoles, y los apóstoles y los que reciben las lenguas empiezan a hablar en diferentes lenguas, ¿sí o no? O sea que la iglesia no es solamente para un pueblo, la iglesia es para todos. Allá también viene una parte internacional. Entonces la iglesia cumple con la misión de restaurar y testimoniar la unidad perdida en Babel. Recordaremos esta vez, si recordamos el Evangelio de Marcos 16, cuando Cristo está subiendo, les dice Cristo a los apóstoles, id y evangelizar, ¿sí o no? ¿Qué dice? Id y evangelizar. O sea, es un mandato. Ir y evangelizar, es un mandato. O sea, no dice ir y evangelizar cuando sea el medio tiempo el partido, ¿sí? O ir y evangelizar cuando tengas chance, o cuando te sientas bien contigo mismo. No, es un mandato, es ir y evangelizar. Y no solamente evangelizamos con la palabra, sino también evangelizamos con nuestros actos. Es algo también muy importante. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el mensaje cristiano ofrece una visión universal de la vida de los hombres y los pueblos sobre la tierra, y es reflejo de la vida íntima con Dios, y ese reflejo es un reflejo de la vida íntima con Dios y no un reflejo de las armas. Lo estamos viendo ahorita en las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, en las cuales cómo la comunidad cristiana va creciendo, cómo los apóstoles tenían como mandato las ovejas de Israel, pero pues también los paganos, también los gentiles. ¿Qué es un gentil? ¿Qué es un gentil? Bueno, como adjetivo gentil es amable, ¿no? Pero ¿qué es un gentil en la terminología digamos, religiosa en ese momento de los judíos? ¿Ah? Un gentil, claro, un gentil es un no judío, ¿vale? Entonces era o judío, y si no eras judío, eras gentil, ¿de acuerdo? Así era. Entonces los paganos pues eran obviamente gentiles, pero también hacia ellos está dirigido el reino de Dios. Entonces ninguna época podrá borrar la unidad social de los hombres, puesto que consta de individuos que poseen igual derecho e igual dignidad humana. Y a lo largo de la historia hemos visto que la centralidad de la persona humana es lo más importante. Entonces, esto, por ejemplo, se trata de estrechar las relaciones de los pueblos entre sí para construir una verdadera comunidad internacional, así como los apóstoles lo hicieron, así como Cristo lo vino a decir, así como Dios ya nos lo decía desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, la convivencia entre las naciones se funda en los mismos valores que deben orientar al ser humano. ¿Cuáles son esos valores que deben fundamentar al ser humano? ¿Quién me los dice? O que lo leamos todos. ¿Cuáles son esos valores? 1, 2, 3, 4. La libertad, digamos, son los más importantes. ¿Qué pasa si no buscamos la verdad? Juan 8:32 nos dice que la verdad os hará libres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si no buscamos la verdad? ¿Qué pasa si no buscamos la justicia? ¿Qué pasa si no buscamos la solidaridad? ¿Qué pasa si atentamos contra la libertad de los demás seres humanos? Tarde o temprano vamos a pagar la factura y acabaremos en guerras, acabaremos en desuniones, acabaremos en una infinidad de conflictos. Entonces, yo recuerdo por allá que Sócrates, aquel famoso filósofo griego, Sócrates decía que la diferencia entre mantener un país y mantener una casa pues es lo mismo, solamente que con la diferencia de la dimensión.
O sea, como dando a entender que no puede gobernar bien una persona que no gobierna en su casa, ¿no? Entonces es en la casa y es también en la comunidad. Y es también lo que dice acá, o sea, los valores para la comunidad son los mismos valores para el individuo y para su gente, la gente que está cercana a él. Entonces, la verdad, la justicia, la solidaridad y por supuesto el respeto a la libertad. Ustedes pueden ver cualquier conflicto que ha pasado en la historia. Por ejemplo, cualquier conflicto desde la Revolución Francesa, que acabó en guillotinazos, pero vean cualquier otro, ¿no? O sea, en los cuales, ¿por qué surgen los conflictos? Porque alguien siente que le están invadiendo su terreno, ¿no? ¿Y eso qué significaría? Sería falta de justicia, ¿sí? O por ejemplo, alguien siente que no le ayudó cuando lo necesitaba y te vas a la guerra, falta de solidaridad. O de repente cuando engañas a una persona y se va a la guerra, falta de verdad. Y obviamente la libertad. Ahorita la cuestión, por ejemplo, política a nivel mundial está terrible, ¿sí o no? Está terrible, ya nadie cree en nadie, la gente no cree en las autoridades. Entonces, para los políticos es una gran responsabilidad y por supuesto una gran oportunidad el hecho de lograr que la gente les crea. O sea, pero ¿cómo hacer eso cuando hay una maraña de personas que a lo mejor no piensan exactamente igual que ellos? Entonces, la comunidad internacional es una comunidad jurídica. ¿Ah? La comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los estados, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Aquí vean ustedes que la palabra Estado está con E mayúscula. Estado con E mayúscula es una entidad, ¿de acuerdo? No es un estado como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, sino que es un estado como un ente que regula a una comunidad de personas. Usualmente puede ser un país, usualmente es una región y así. Entonces, tenemos que se fundan en la soberanía. Cada estado es libre y soberano. Entonces, aquí cuando habla de estados se refiere a países, ¿no? Entonces, cada país es libre y soberano. Entonces, dentro de esa soberanía se funda la comunidad internacional. ¿Qué podemos hacer para que nosotros funcionemos mejor y no nos estemos peleando unos con otros? A ver, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y realmente yo estoy de acuerdo con varios historiadores que dicen que realmente no hubo una Segunda Guerra Mundial. Fue una sola guerra con un lapso de 20 años de tranquilidad, ¿vale? O sea, fue una misma guerra con 20 años de receso, ¿no? En vez de que sea primera y la segunda, ¿de acuerdo? ¿Y por qué vino la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién tuvo realmente la culpa de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién dicen ustedes? ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra? Okay. ¿Quién tuvo la culpa de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién sería? Díganlo, hombre, cualquiera. Empieza con H. Empieza con H. Pues yo pensaba que empezaba con H y estaba supuestamente prescrito por Maquiavelo, Hitler. Yo creo que no va por allá. Los responsables de la Segunda Guerra Mundial fueron los mismos aliados que cuando firmaron los tratados de Versalles, que es cuando acabó la Primera Guerra. Ellos fueron realmente los culpables, porque firmaron los tratados con una condición tan humillante para el pueblo alemán, que era cuestión de tiempo para que el pueblo alemán otra vez, que era un pueblo muy orgulloso de sus raíces, se levantara. ¿Sí o no? Bastaba con cualquier tipo allá que le llegara al pueblo y los encendiera otra vez, y ahí estuvo el éxito de Hitler. Pero además de eso, los aliados no le reconocieron a Japón lo que les habían prometido, el hecho de aceptarlos libremente en la comunidad internacional, y tampoco le cumplieron a los italianos en cuanto a mejores oportunidades de vida y trabajo, y por lo tanto los italianos y los japoneses se les voltearon y se fueron con los alemanes, ¿sí o no? Entonces, para que vean que un tratado de paz, cuando es inequitativo, te lleva a una guerra, inclusive una guerra mayor, ¿de acuerdo? ¿Sí está valor? Entonces, por esa razón hay que buscar la equidad hasta en la guerra entre los ganadores y los perdedores, que realmente con una guerra todos pierden. Tiene que haber un sentido de justicia, tiene que haber un sentido de misericordia también. Imagínate que no hubieran tratado tan mal a los alemanes o los hubieran respetado realmente en el Tratado de Versalles, a lo mejor Alemania no se volvió a levantar, ¿de acuerdo? Pero no, como los presionaron, los pisaron, entonces los mismos aliados fueron los culpables de lo que finalmente pasó, ¿de acuerdo? Y eso costó la vida de 30 millones de personas en una sola guerra. Jamás
se había visto y esperamos que nunca se vuelva a ver en la historia. Imagínate que se lleven a tu hijo a la guerra. Y en la guerra, por ejemplo, imagínate, estás frente a frente con un soldado y le vas a disparar y él te va a disparar, pero yo te pregunto, ¿qué tiene un soldado contra el otro? ¿Qué tiene un soldado contra el otro? ¿Lo odia? ¿No? O sea, simplemente son personas que sus gobiernos los han mandado para darse entre ellos, porque el gobierno quiere ganar. Si ustedes tienen Google por allá, si San Google juega con nosotros, si tienen Google o tienen Wikipedia por allá, aunque yo no debería decirles por allá que vayan a Wikipedia, porque también lo van a encontrar el invierno, la Navidad de 1917. Y esta es una Navidad muy famosa porque hubo un periodo de paz entre los soldados en las trincheras. Es impresionante. O sea, los británicos en las trincheras, imagínense las trincheras, ¿se acuerdan de las trincheras? Bajo tierra, ya salías. Pues en las trincheras, los británicos en una de las trincheras allá en el frente pusieron un árbol de Navidad y empezaron a cantar villancicos. ¿Y qué crees que pasó? Los alemanes lo escucharon y se pusieron a cantar también con ellos. Y luego los hombres salieron de sus trincheras. Y imagínate a los generales diciendo: ¡no! ¡No salgan! ¡Mátalo! ¡Dale! ¡No! Al contrario, los hombres salieron de las trincheras, se abrazaron, cantaron juntos y se intercambiaron cosas, ¿de acuerdo? Cosas alemanas, cerveza alemana, con cigarros británicos y todo aquello que es malísimo, pero los cigarros británicos y todos. Y finalmente, ¿qué crees que pasó? Los jefes se molestaron porque dijeron: es que los soldados no son bravos. Y entonces lo que hicieron fue cambiarlos de frente y llevaron a otros allá para que después de la Navidad se siguieran dando en la torre. Imagínate cómo son las cosas. ¿Qué tiene un ser humano contra otro? Imagínate que se lleven a tu hijo a la guerra. Terrible. Y luego que no sepa si va a regresar o no. ¿Y todo por qué? Porque a alguien se le ocurrió hacerle la guerra a otro. Pues dices, pues que vaya él, ¿no? Sí, que vaya él. Te hace falta ver más bajas. Pues sí, pero le hace falta ver más bajas, pero a ellos. Entonces, eso que pasa. Entonces, por eso después de la Segunda Guerra Mundial, entonces sucede que los países dicen: espérate, no puedo seguir con esto. ¿Qué va a pasar si después a alguien se le ocurre apretar el botón y adiós? ¿De acuerdo? Allá sí que desaparece todo, hasta Nostradamus desaparece. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede allá? Entonces, ellos dijeron: bueno, pues tenemos que hacer una liga de naciones, un conjunto de naciones, y vamos a velar por nosotros. Entonces ustedes, cuando lleguen al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, van a encontrar una cita del profeta Isaías, que dice que los hombres cambiarán sus armas por arados, cambiarán sus armas, sus espadas por arados, instrumentos de labranza. Lo dice allá, si está entrando en las Naciones Unidas, va a ser una placa que dice eso, como diciendo: cambiaremos las armas por instrumentos de paz. Cambiaremos la muerte para cultivar cosas que nos van a dar la vida, ¿no? Y eso es lo que se tiene por allá. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso en este momento, pero me gustaría, antes de que dijera que la misa ha terminado, sí, me gustaría por favor que me dijeran de qué hemos estado hablando en estos minutos. De la comunidad, sí, ya sé, de la comunidad internacional, y de lo que yo he comentado, más o menos, ¿qué se les ha quedado por allá? A ver, díganme, cualquier cosa. De la actualidad mundial. La actualidad mundial, sí, depende también de que el hombre está lejos de Dios. Recuerden la palabra que les dije hace un momento: posmodernismo, ¿de acuerdo? El hombre posmoderno, el hombre que tiene su verdad, el hombre que no se compromete con la verdad, sino que se compromete con su verdad, lo que el hombre piensa que es bueno, la gente que va con la masa, ¿de acuerdo? Si la masa lo hace, pues yo tengo que quedar bien con la masa de gente. Sí, como los corderitos, las ovejitas, ¿van? Entonces ese hombre es un hombre sin criterio, es un hombre que va con la masa, es un hombre que busca su verdad y puede caer en un relativismo. Entonces, por supuesto que alguien que venga y le dé un modelo que diga: hay que hacer esto, pues capaz que lo haga si a él le late y piensa que está bien, ¿de acuerdo? Y tenemos tantas cosas y desviaciones ahorita en el mundo. Imagínense, por ejemplo, desde cuestiones por ejemplo, de matrimonios que, vamos, tremendo, ¿sí? Y entonces, y de esa manera, ¿qué sucede? De que se está permitiendo esto, pero el mismo Dios dice que no, y lo dice, el fabricante lo dice, el fabricante dice: no, espérate, eso no va así. Pero sin embargo, insistimos
que estamos utilizando, o sea, nuestra vida es, si a mí me late y yo lo quiero hacer y no daño a nadie, pues no puedo hacer. Entonces, esa es la cuestión, el hombre posmoderno que cae en un hombre relativista. ¿Qué más? ¿Cuándo se empieza a hablar de la comunidad internacional? ¿Desde dónde se empieza a hablar? Desde Adán y Eva, desde la Biblia, desde Adán y Eva, muy bien. ¿Y qué más? Y eso se ha visto reforzado por los diferentes pactos que ha tenido Dios, las alianzas que ha tenido como con Noé o ha tenido con Abraham, donde dice, espérate, vas a ser padre, dice Abraham, de una gran nación, serán tus descendientes como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Entonces será así. En ningún momento dijo, tus hijos se van a dividir en partes, no, sino que dijo, vas a ser de un gran pueblo. Somos uno, una misma comunidad internacional. Somos un solo planeta, ¿de acuerdo? Que nosotros hemos estado tratando de dividir. Bien, pues vamos a tener un pequeño descanso aquí. Por favor, no se vaya. Regresamos en unos minutos.